الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, saludos de paz. Estamos en Mezquita Beitul Awwal de Guatemala con presentación de MTA Internacional de Estados Unidos y estamos haciendo una serie de programas que se llama Dios es para todo y estamos ahora en nuestro próximo programa que se llama Infierno y Paraíso. Paraíso y infierno, debo decir primero paraíso y infierno. Y estuvimos hablando de la vida después de muerte y pues es una serie de temas bien importante, bien interesante, mucha pregunta, mucha gente tiene y vamos a tratar nuestro máximo, con favor de Dios, de tratar de contestar esas preguntas. Lo que sepamos. Conmigo, para llevar a cabo ese importante discurso, tengo el honor y placer de tener a hermano David González, que él es secretario general de la comunidad Ahmadía musulmana de Guatemala. Él vive en Antigua, él es un Ahmadí desde 9 años. Y el otro hermano, licenciado Darío Samayoa. Darío Samayoa. Él es un abogado, vive en Antigua. Buenos hermanos, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Pues vamos a comenzar con nuestra pregunta, primera pregunta. Y es, mucha gente tiene esa pregunta, que ¿cuál es el infierno? ¿Y quién va al infierno? ¿Y cómo parece el infierno? Todo el mundo habla que cuando quieren decir a alguien palabras malas, dicen vete para infierno. Nadie tal vez entiende qué es un infierno y cómo están dando ese deseo al otro. Tal vez pues vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué es realmente un infierno? ¿Es un fuego físico o qué es? Sí, primero que nada habría que hacer la referencia a lo que las personas comúnmente creen que es el infierno o la concepción que tienen del infierno. Generalmente se basan en escritos, en algunos libros. Yo he escuchado muchas referencias, incluso de religiosos, que hacen una descripción del infierno y lo hacen creer como que ha sido una revelación de Dios, la descripción del infierno, pero yo he escuchado las revelaciones, supuestas revelaciones que ellos dicen, y más que todo son sacadas de libros. Por ejemplo, escuché yo a varias personas, a varios religiosos hacer un esbozo sobre el infierno y se basaban en el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde él describe los círculos del infierno y él va a hacer una descripción gráfica de esa literatura únicamente, de su imaginación, pero las personas lo toman como referencia. Una vez escuché yo a alguien decir que entre el cielo y el infierno había una montaña que lo separaba. Yo decía, ¿y en qué parte, de dónde sacó usted eso? ¿Es que Dios así lo dispuso? No, quien lo dispuso sí fue Dante Alighieri, porque él escribe de esa forma que hay que atravesar una montaña, hay que cruzar el infierno, luego atravesar una montaña para llegar al cielo. Y toman ese tipo de referencias. Entonces las personas tienen bien arraigada esa creencia, creen mucho que es como un lago de fuego donde van a ser sumergidas y tienen ideas de descripciones que muchas personas han hecho. Sin embargo, nosotros no existe realmente una descripción gráfica, concreta, de lo que es el infierno. Únicamente existen analogías para que nosotros en nuestra mente limitada podamos entender. Porque Dios es ilimitado, o sea, el conocimiento es ilimitado, el conocimiento de Dios. Sin embargo, el conocimiento del humano pues, es limitado, nosotros tenemos nuestros límites y lo que tenemos son analogías que nosotros podemos tomar como para que nosotros como humanos entendamos el sentido de lo que es el infierno, básicamente. Pues entonces, nada físico. No es físico. Diga usted, por favor, un poquito más de eso. Dios, alabado sea, conoce nuestras limitaciones. Él es un ser supremo, conocimiento ilimitado, eterno, y sabe que nosotros los humanos pues tenemos un conocimiento limitado.
Por lo tanto, Dios nos ha hablado siempre de alguna forma que podamos entender, a través de metáforas. Sí. Cualquier persona acá le tiene miedo a la sed, le tiene miedo al fuego, a estos sufrimientos, y en alguna forma Dios representa estas situaciones, llamémosle infierno, de una forma no agradable para el ser humano, pues eso es lo que entendemos. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, claramente dijo que no podía haber una descripción del paraíso, puesto que ningún ojo humano había visto algo similar. Entonces en nuestra mente no podíamos imaginarnos qué hay más allá. En este caso estamos hablando del infierno. De igual forma, no podemos imaginarnos cómo puede ser este tramo, que como habíamos hablado en un programa anterior, lo podemos considerar como un hospital, un periodo en el cual las almas se van a purificar para luego llegar a Dios. Pero no es un infierno de llamas, de fuego. O sea, es un sentido que alma pasa por malos ratos, porque pues claramente, como le dijiste bien, que Dios le ha puesto en el Sagrado Corán también, por ejemplo, el fuego, que eso van a quedar en un fuego, algunos otros términos también, pero la idea es para que nosotros podamos entender que realmente es algo que van a pasar si están haciendo cosas malas, porque no puede ser y que no va a ser agradable. Exacto, pero a la misma vez no es permanente y es alguna cosa que metafóricamente la alma va a pasar. Por ejemplo, como yo leí en un libro de Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan, que era un compañero de Mesías Prometido, que es una condición, por ejemplo, que las almas van a pasar. Por ejemplo, si usted tiene infección de ojo, usted no puede mirar la belleza del sol y usted tiene que quedarse en oscuridad hasta que el ojo se mejore. Pero una persona que no tiene infección sale fuera, ve la belleza del tierra, del mundo y disfruta. Asimismo, las almas van a pasar a la misma vez las dos condiciones. Alguien preguntó, noble profeta Muhammad, si hay un sitio donde hay paraíso, ¿dónde está el infierno? Y él dijo, el mismo sitio. O sea, son dos condiciones, pero hay dimensiones de frente. Sí, así haciendo la analogía con lo que usted hacía de los ojos, siguiendo esa línea, que las almas deben ser sanadas a veces, y por eso se entiende el sufrimiento. Porque cuando alguien tiene una infección en los ojos, siguiendo ese ejemplo, y se coloca gotas para sanar, muchas veces esas gotas le provocan dolor. Sí, sí. Le provocan dolor, le provocan molestia y le provocan incomodidad. Y ese dolor y esa incomodidad a largo plazo, en el tiempo que debe ser, es lo que los sana, lo que los limpia. Exacto. Entonces, de la misma forma es el infierno. Digámoslo, en un sentido espiritual, el alma debe de recibir esas gotas, llamémoslo así, y estas gotas lo que van a hacer es provocarle un sufrimiento, pero a la misma vez lo están sanando, lo están limpiando, para que pueda salir y ver el sol. Así es mismo, también él dijo un ejemplo de una persona que tiene alguna infección o úlcera en la lengua, y cuando le das una comida picante, aunque es deliciosa, es difícil para ese hombre y está pasando un mal rato y está gritando que no le dé esa comida. Y otra persona que no tiene ese problema, por ejemplo, ayer algunos hermanos comieron el chile habanero. Sí, que las personas de Pakistán que son fuertes con el picante tuvieron problemas con el chile. Pues con el chile mexicano. Es alguna experiencia que las almas pasan por, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues eso quedó claro, que ese es un hospital, el infierno es realmente un hospital donde los males de las almas sean tratadas un tiempo dado y después ellos mejoran y la alma se limpia y se comienza su viaje hacia al paraíso, ¿verdad? Porque al fin, algún dicho de profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que nadie va a quedar al fin en el infierno. Sí. Esa es una muy bonita. No, y algo bien importante que las personas deben de entender. El infierno, que se ha mostrado como un castigo, que de hecho, llamémosle que es una purificación o es un estado que sí, el alma debe de padecer lo que no entendió para entender.
Pero al final es una misericordia de Dios, puesto que Dios, nuestro Creador, nos creó débiles y Él lo sabe perfectamente. Él nos dio un tiempo limitado de prueba y Él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, Dios, parte de la justicia divina, no es crear a un ser humano que Él lo hace débil para luego, por su misma debilidad que Él nos dio, condenarnos por una eternidad a un fuego de un infierno. Eso sería una injusticia divina y por eso existen muchos ateos. Por eso hay mucha gente que no cree en Dios. Cuando se presenta este castigo, cuando se presenta este infierno, mucha gente dice, yo no voy a creer en eso. Y tienen mucha razón. Pero desde el punto de vista islámico, desde el punto de vista muy bien explicado por el Mesías alayhi salam, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadía, entendemos que la misericordia de Dios, que entiende esas debilidades que nosotros tenemos en este mundo, y que si no nos dio tiempo de seguir, de entender, todavía tiene la misericordia de hacernos pasar por este penoso y puede ser doloroso por algún momento, según la enfermedad, como lo mencionábamos, para entender lo que no entendimos en este mundo y luego gozar, como usted lo está diciendo. Pero nuestra meta es que... Estamos claros. A lo que queremos llegar es también quitar esa idea que Dios es ese Dios castigador, que muchos dicen misericordioso, pero con esa exposición, la justicia divina... Pero pues, déjeme entonces corta, preguntar, ¿no? de una vez, porque eso es también una pregunta en relación, porque muchos cristianos yo he oído, no tengo mucha experiencia de muchísimos, pero unos cuantos personas que trabajan por mí, que son cristianos, dicen, I know I'm going to heaven, que yo sé que yo voy a ir al paraíso. Y yo siempre pregunto, pero hay que hacer ciertas cosas para tener el paraíso, pero ellos tienen en mente que Dios, que Jesucristo se murió por ellos y se limpió todos los pecados de ellos. Y entonces dígame, ¿quién decide? Sí. ¿Quién decide eso? ¿Los ángeles o Dios mismo? ¿Cuál ruta usted va a coger después de muerte? Sí, en el caso del cristianismo es tema aparte, explicar la creencia y toda la doctrina que se desprende de... Rápidamente, si puede decir sí. nada más. Podemos decir que ellos creen que en el momento de hacer una confesión con la boca y hacer dos requisitos, tres requisitos realmente son: confesar con la boca, creer con el corazón y bautizarse. Y a través de esos tres actos, que son actos, dos son físicos y uno es interno, que es la creencia, pues ellos automáticamente obtienen el paraíso. Y de ahí en adelante deben obrar en cierta forma, sin embargo están justificados y podrían alcanzar el paraíso. El hombre no tiene la decisión. El hombre lo único que puede hacer es trabajar al respecto para hacer su mejor esfuerzo para obtener el beneficio del cielo, por decirlo de alguna forma, el paraíso. ¿Quién decide? Lo dijimos en unos programas anteriores, que el único que decide es Dios. Que Él es Entonces el único que tiene la los ángeles no potestad. tienen poder. Los ángeles no tienen poder absoluto, únicamente Sí. el poder que Dios les da para ciertas acciones, pero no tienen el poder de decidir esto. Y volviendo al castigo entre el cielo y el infierno, lo que pasa, como lo conceptualizamos nosotros a veces, es como un niño. Un niño viene y por descuido sale y se moja, porque está lloviendo y él quiere salir a jugar, o sea, insiste. Luego recibe una enfermedad y se escucha como un castigo el que le pongan una inyección, digamos, y él no quiere pasar por la inyección, no quiere ese sufrimiento, pero esa inyección es necesaria para que él pueda sanar. Okay. De esa misma forma, no es que Dios no sea misericordioso, que nos esté castigando, que nos esté... Y que con esa mala experiencia entienda que no debe de mojarse. Sí. Y hay algo también bien concreto, y es que todos los humanos saben de antemano el actuar que tienen y la recompensa que van a tener. Porque de la misma forma tenemos la inteligencia para deducir, y vuelvo al ejemplo, de que está lloviendo, hay frío afuera y nosotros estamos en el interior a otra temperatura y nosotros somos conscientes a veces y queremos salir por cualquier circunstancia y salimos y hasta nos han dicho, cúbrase. No, está bien, pero le va a dar gripe, sí, no importa. Y salimos, si yo me fuerte, no me enfermo. Salimos y nos enfermamos. Y cuando retornamos a esto, nosotros somos conscientes, fuimos conscientes. De la misma forma, sería el paraíso o el infierno. Nosotros somos conscientes que nuestro actuar nos va a llevar a determinado lugar. Y aún así, los hombres lo hacen. O sea, no hay injusticia de Dios en ningún momento, ni hay un castigo de Dios. Es decisión del humano. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de paraíso ahora. Entonces, en mismo sentido, todo el mundo quiere entrar en paraíso, pero hay cierta criteria. ¿Ves? Como Dios es justo también,
es misericordioso y la misericordia de Dios es fuera de nuestra imaginación. Sabemos eso, pero también es justo. ¿Entiende? Entonces, para entrar en el paraíso, hermano, ¿cuál es la criteria? Usted, por ejemplo, no puede entrar a un hotel de 5 estrellas antes que pague algo, ¿verdad? O a la misma vez no puede ir a ver un presidente del país sin tener algunos requisitos. Entonces, ¿cómo es el del paraíso? ¿Cómo es la criteria entonces? Aquí como ya nos gustó, yo creo que nos estamos muy cómodos hablando de metáforas. Cualquier persona quiere ser, ejemplo, usted quería ser doctor, pero ¿cómo logró ser doctor? Tuvo que pasar muchos años en la universidad, haciendo mucho esfuerzo, dejando de hacer muchas cosas que otros hacían y usted no, puesto si no dejaba de hacer esas cosas, si no se esforzaba, Sí. no iba a completar la universidad, no iba a completar todos sus estudios, todo su tiempo de residencia, y no iba a llegar entonces a hacer lo que usted quería hacer. Entonces, si nosotros queremos llegar al paraíso, debemos de cursar todos los cursos de moral, de justicia, de paz que Dios, alabado sea, nos da a través del Sagrado Corán. Debemos de completar todos esos cursos para poder entonces, ese día cuando usted recibió su título, con toda satisfacción, el día de nuestra muerte, también en nuestra cuenta estén todos los cursos aprobados. Pero también entiende usted que la debilidad humana Dios lo sabe, porque es bien sabido. Y entonces la criteria es que vamos a tratar de hacer eso, como Mesías prometido ha puesto en su escritura, que pues vamos a tratar de ser buenos, porque pues, a veces no podemos llegar a un nivel de, por ejemplo, un profeta o... Pero que hay un punto bien importante, hay un punto bien importante, doctor. Pues yo quiero aclarar sí, todo. pero sí. Dios, alabado sea, envió profetas y estos profetas eran hombres. Por una razón. Dios no pudo haber enviado ángeles y los ángeles nos pudieron haber dicho, hombre, no haga esto. Hombre, aléjate de esto. Y nosotros hubiéramos podido decirle, ángel, tú eres un ángel. Por esa razón tú Sí, tú me lo dices a mí. Pero Dios, alabado sea, mandó hombres con las mismas capacidades intelectuales, físicas, morales, Sí. espirituales de todos los seres humanos, Sí. para darnos el ejemplo y tener la solvencia de poder invitar a los demás. Entonces el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, nos enseñó en su calidad de hombre. Sí. Por lo tanto, todos los seres humanos podemos llegar a alcanzar esos niveles. Pero, Es algo... pero el hombre sí fue hecho débil realmente. Y sí se trata también, podemos alcanzar los niveles, pero Claro. en ese caminar, en ese esfuerzo de estar realizando todos los días, usted decía, el hombre fue hecho débil y a veces tratamos de hacer el bien y no nos sale por alguna circunstancia, cometemos Sí. y hacemos cosas equivocadas o en contra de la moral o en contra de nuestras enseñanzas o de las enseñanzas islámicas, pero eso es lo importante, seguir tratando, pero realmente tratar con honestidad, de corazón, tratar de hacer las cosas bien y tarde o temprano, como decía David, vamos a poder llegar a cumplirlo. Pero si una vez intentamos, fallamos y no lo volvemos a intentar, entonces estamos negando el que sí se puede realizar, porque hombres virtuosos ok. lo hicieron. Vamos a cambiar eso un poquito del tema porque pues ese tema es bien importante también. Hay un intervalo que sabemos después de que la alma se vaya de este mundo para desarrollar en otro. Hay un intervalo que sabemos. ¿Por qué hay un intervalo? O sea, ya hemos tocado eso un poquito, pero quiero otra vez aclarar eso, porque pues después de que el cuerpo físico se muera, que el cuerpo físico se entra en la tumba, la alma sale, hay un intervalo antes de el día de resurrección. de resurrección. Sí, entonces, ¿por qué hay un intervalo? Dios, alabado sea, ha nombrado el día del juicio final. Es el día en el que todas las almas serán juzgadas. Sí, Eso está en el Sagrado Corán. También el Sagrado Corán nos habla del alma en paz, ¿verdad? O sea, que es el periodo que el alma podrá estar en paz durante el tiempo que llegue el día de la resurrección. Y también se nos habla, y lo sabemos por las enseñanzas del profeta Muhammad, que la pasea con él, de ese intervalo del tiempo en que el alma también va a tener desarrollo. un padecimiento, ¿verdad? Para el día, como Dios alabado sea dice en el Corán, el día del juicio, el día
final, el día de la resurrección, el día de la alegría para muchos, ¿no? Entonces es un día que Dios alabado sea sabe y nos lo ha hecho ver. También aquí puede haber un poco de metáfora para que el ser humano entienda que un día vamos a ser juzgados todos, ¿verdad? El Corán nos habla, y hija dices también que una persona piadosa, una persona noble, una persona buena, fallece hoy y el día del juicio va a sentir que solo estuvo un poco tiempo en la tumba, que no sintió nada. Dios mismo dice en Sagrado Corán, ¿cuánto tiempo Sí. pasaron en la tierra? Sí. No van a decir un día, porque eso será tan corto. Exactamente, ¿verdad? Entonces, porque tiene que haber un periodo en que todas las almas lleguen a este momento para que sea un juicio. Hay que recordar que el universo mismo está hecho bajo un orden y bajo etapas. Entonces, la vida es una etapa, hay una etapa intermedia, la muerte es una etapa intermedia y luego el día del juicio, por llamarlo así. Entonces, ese alma, según nuestro entendimiento, esa alma se convierte en un cuerpo físico y ahí desarrolla otra entidad superior de misma alma que se forma un cuerpo, así mismo como ese cuerpo, pero un cuerpo espiritual que va a desarrollar según tiempo pasa, hasta que está en un estadio de pureza y limpieza para ser presentada frente del Dios. Y las almas que están puras desde el principio van a tener ese tiempo cortito porque pues ellos están ya en un nivel desarrollado, y hay otras almas que pues necesitan un poquito más tiempo de ese desarrollamiento, ¿verdad? Para terminar un poquito con esto, Sí. muchas personas van a decir, bueno, ¿y quién se murió y regresó para contarlo? Definitivamente, con certeza, no podemos decir 1, 2 y 3. Tenemos lo que los profetas han tenido por revelación y nos han informado, y lo que nosotros repetimos. Y muchas personas, el ser humano, por la misma inteligencia que tiene, que es un regalo divino, que a muchas personas se les olvida, que es un don que Dios dio precisamente para reconocer lo bueno, lo malo, lo falso y lo verdadero, y poder entender de esa forma a Dios utilizando el intelecto. Muchos dicen, bueno, el infierno, el cielo, eso no existe. Pero podemos también hablar de otra metáfora, porque ese es un punto muy interesante, doctor, que lo entiendan. Muchos creen que eso no existe, puesto como se han hecho muchas caricaturas, se han hecho muchas formas de cómo es el infierno, cómo es el cielo, que a mucha gente no lo cree. Nosotros ponemos un ejemplo. Un delfín es un pez en el mar, el más inteligente del mar. Solo hablar le hace falta a este delfín. Pero el delfín no entiende que afuera hay un mundo. Este mundo que estamos en el mismo planeta, que tenemos aviones, que tenemos vehículos, que tenemos tipos de comida, televisión, celulares, muchas cosas, pero él nunca lo va a entender, porque está limitado a su mundo. Y de igual forma nosotros aquí estamos limitados a no ver lo que hay más allá de nosotros. Sí, y estamos hablando de bases en esa información que ya sabemos de nuestro sagrado Corán. Pero el ser humano a veces quiere ver para creer. Sí, eso sí. Creen, todo el mundo tiene celular, habla a la China y creen que están, sí, porque lo tienen en la mano. Pero esas ondas que llevan las señales y llevan su voz desde aquí hasta la China han existido desde que el mundo fue creado, pero no habían sido descubiertas. Mas, sin embargo, existen. Entonces, hay muchas cosas que el ojo humano no puede detectar, no puede determinar, y que nuestro límite intelectual no nos permite ver o entender más allá. Oye, entonces, paraíso también es algo espiritual, una experiencia de satisfacción, ¿verdad? Resumiendo. En resumen, tanto infierno como paraíso son espirituales, no son en el mismo plano material que nosotros estamos acostumbrados. Los ejemplos se dan para que nosotros lo entendamos de una forma material, porque es lo que tenemos hoy. Si nos Sí, lo que hay explican, jardines donde hay que miel, hay Sí, ríos, porque eso es lo que todos queremos, ¿no? hay Sí, ríos sí. que corren, paz, tranquilidad Sí. y demás, para que nosotros podamos entenderlo, pero no es un estado material, también es un estado espiritual. Ok, pero entonces es puramente Dios usó esas palabras para nosotros. Que Para podamos explicarnos. entender en Ajá. nuestra mente limitada. Hay una pregunta última que antes que se acabe el tiempo.
¿Es posible tener varias vidas sucesivas, como hay ciertas gente piensa? La reencarnación, como le Sí. llaman muchas personas. ¿Me puede decir un poquito de eso rápido? Sí, rápidamente, hay muchas teorías al respecto, ¿verdad? Que dicen que hay la reencarnación y viene un círculo de reencarnación, ¿verdad? El problema que surge, básicamente, yo estaba explicando una vez esto y les decía yo a unas personas, entonces existiría un número limitado de almas. Sí, exacto. Y si esta doctrina apareció hace 3.000 años en la Tierra, 2.000 años en la Tierra, cuando la Tierra únicamente tenía 100 millones de habitantes, significa que ahorita no podrían haber 6.000 millones de habitantes, porque las almas se estarían reciclando. Entonces habría un número limitado de humanos, un número limitado de animales, porque también surge que pueden reencarnarse en animales, y todo sería un número limitado, no podría ni crecer ni disminuir. Tenemos menos de 2 minutos Bien. ahora. Si quiere añadir rápido acerca de eso, que pues para nosotros hay esas dos vidas. Una vida Exacto. esa y la otra, y no regresamos, ¿verdad? Desde el punto de vista islámico, no hay vuelta. No hay vuelta a este mundo. Tenemos solo una alma, Sí. una experiencia en esta vida, una oportunidad que al momento de morir, pues no hay forma de regresar. El Sagrado Corán es claro en eso. Desde el punto de vista islámico, no existe la reencarnación. Solo tenemos un alma y no vuelve y no regresa. O sea, levantamos a frente de Dios es totalmente otro concepto, ¿verdad? Es otro concepto. El no es el asunto, las teorías de la reencarnación, pues están fundamentadas sobre bases que realmente no tienen una concordancia, una lógica Sí. con Como lo que es usted el ser dijo, humano. de los convertirse en los animales, y, Exacto. o sea, este intercambio cuando... creaciones superiores. Y hay una creaciones fábrica de inferiores. almas para las nuevas y las que se reciclan, y en fin, es un tema un poco Como que demasiado confusión, ¿no? Demasiado Es confusión. demasiada confusión porque tiene límites, o sea, tiene lugares donde topa y no se puede seguir explicando. Porque no es una teoría que haya sido revelada realmente. Sí. Sino son yo- conceptos. Y también Dios creyó los humanos para seres superior, ¿verdad? ¿Y cómo entonces la criatura más superior de él, que dice el Sagrado Corán, se puede convertirse en un animal en próxima vida, por ejemplo, un búfalo o un gato o lo que mosquito, sea? sí. Ahora, y aquí hay un punto. Tendría sentido si yo me recordara que fue mi vida anterior. Hoy estoy en esta condición porque antes hice mal. Ok. Pero como no nos recordamos, Claro. entonces no tiene ningún No tiene sentido. Ujú. Ok, pues nos fue el tiempo, gracias a ustedes, y pues vamos a seguir hablando de otro tema. El próximo tema será funeraria y proceso. Pues vamos a seguir hablando de temas cerquita de eso, porque esos son temas importantes, y Bastante. vamos a seguir hablando, inshallah. Y primero Dios, pues nos fue el tiempo. Si usted tiene más preguntas acerca del Islam, por favor visítenos. Nuestro website es islam.gt, y si quiere mandarnos correo electrónico, por favor, hágalo a info@islam.gt, y si quiere llamarnos, por favor, llama a 502-248-44610, y primero Dios, hasta próxima. Islam es lleno de paz, alegría y hermandad. Muchas gracias, hermanos. A ustedes, Y hasta que Dios les próxima, bendiga. inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum Walaikum salam. salam. Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el poderoso,